Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Estadística para Pedagogía y Educación Social. Hoy va a ser una clase un poco sui generis, porque lo que vamos a hacer es explicar algunas cositas del tema 12, del último tema, de las formas de que se calculan si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, ya que hay tres métodos diferentes de calcular si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, y cada uno se suele usar más habitualmente en unos casos concretos y no otros. Para explicarlo mejor vamos a utilizar el examen que cayó en el 2015, primera semana de Educación Social y Pedagogía Estadística. Y así, a partir de ahí, veremos cómo puede cambiar totalmente la situación si no utilizamos el método adecuado cuando es debido. Bueno, empezaré explicando un segundito, recordando. Nosotros tenemos, a fin de cuentas, nuestro estudio se basa todo el rato en saber si se cumple la hipótesis nula o no se cumple. ¿Qué quiere decir la hipótesis nula? La hipótesis nula es la hipótesis nula general, la hipótesis nula más importante, la general. Y esta hipótesis nula general que rige todo nuestro estudio estadístico, por el cual estamos haciendo el estudio estadístico, dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables. Claramente, entre las variables que importan, entre las variables principales. Por ejemplo, podría ser intentar comprobar que que no hay diferencias, en este caso, estadísticamente significativas entre la infraestructura de los centros educativos y la infraestructura de cualquier centro educativo y sus notas medias de los alumnos. Esa sería una hipótesis nula general y sería un buen estudio estadístico que tenga esa hipótesis nula general. A partir de aquí se hace todos los estudios, se escoge la muestra, se coge el instrumento, se escogen todas las variables, se hace la matriz y demás. Pero aparte de esta hipótesis nula general, tenemos que entender y tenemos que tener en cuenta que van a existir normalmente hipótesis nulas secundarias, lo que serían hipótesis nulas específicas. Son secundarias, como su nombre indica, no son tan importantes como la hipótesis nula general. Aún así, debo de tenerlas en cuenta y tienen sus propias características cada una de ellas. Las hipótesis nulas específicas más habituales serían, por ejemplo, la hipótesis nula de normalidad. La hipótesis nula de normalidad lo que me dice es si mis variables tienen forma, se distribuyen en la población de manera normal o no, o se distribuyen anormalmente, con asimetrías, con kurtosis o con alguna cosa extraña. Esa sería la hipótesis nula de normalidad. También está la hipótesis nula, que lo he escrito mal, la hipótesis nula de homocedasticidad. Esta hipótesis nula de homocedasticidad lo que nos dice es que mi muestra y mi población se parecen y por tanto todos los cálculos que yo haga sobre la muestra puedo extrapolarlos, inferirlos a la población sin mucha complicación. Si no hubiese homocedasticidad, yo no podría continuar con mi estudio estadístico, ya que no tendría razón de ser. Y después podría haber otras hipótesis nulas secundarias, como fuesen la hipótesis nula de correlación. Esta puede ser la más complicada de todas. Vale, os lo voy a explicar brevemente. Yo a veces, cuando hago mi estudio estadístico, lo normal es que no solo escoja las dos variables que a mí me interesan, no solo coja con mi instrumento las dos variables que me interesan. Por ejemplo, en el caso que os estaba comentando, de que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las infraestructuras del centro educativo y el nivel de la nota de los alumnos,
aquí tendríamos claramente dos variables. Una variable que sería la variable independiente del investigador, que sería el nivel de infraestructura, si tiene mucha o poca infraestructura, y después otra que sería la variable dependiente o nota de los alumnos. Claramente, seguramente mi instrumento recoja más información que solo estas dos. Y así, por ejemplo, puedo recoger el sexo de los alumnos, puedo recoger el cociente intelectual de los alumnos, puedo coger muchas más variables como puedan ser la nota de matemáticas, ¿vale? La nota de matemáticas o cualquier otra variable más que pueda venir, que pueda aparecer con mi instrumento. A mí, en el fondo, ¿cuáles variables me interesa estudiar? A mí me interesa estudiar estas dos variables porque son las variables a partir de las cuales se basa todo mi estudio estadístico. Mi estudio estadístico habla de que no existan diferencias entre la infraestructura y la nota de los alumnos. Pero ya que estamos, como diría mi abuela, ya que estamos en zarandajas, pues nos vamos a poner y vemos que tenemos más variables. Y yo me pregunto, oye, ¿habrá diferencias entre el sexo de los alumnos y la nota de matemáticas? Es un rumor muy generalizado que los hombres son mejores en matemáticas que las mujeres, aunque es una mentira podrida, ya lo digo yo. Pero bueno, por ejemplo, entonces eso me ha entrado la curiosidad por saberlo mientras estoy haciendo mi estudio estadístico. Yo no quiero robar protagonismo a la hipótesis nula general, pero me interesaría saber si hay relación entre, también saber si hay diferencias entre el sexo y la nota de matemáticas, por curiosidad. Bueno, pues como yo no quiero robar protagonismo a la hipótesis nula general, yo lo que no puedo hacer es emplear el mismo método que utilizo a la hora de realizar la hipótesis nula general para mirar si hay relación, bueno, o como diría la hipótesis nula, si no hay relación entre el sexo y la nota de matemáticas, que sería la hipótesis nula de correlación, es decir, que no hay relación entre el sexo de los individuos y su nota en matemáticas. Como digo, para no robar protagonismo a la hipótesis nula general, lo que hago es, en vez de utilizar el método de la hipótesis nula general, calculo la correlación y después compruebo por medio de esta correlación si se cumple o se rechaza la hipótesis nula de correlación. Así, yo veo que esto sería, por ejemplo, como una novia en una boda tradicional. Las novias son las únicas que pueden ir de blanco. ¿Por qué son las únicas que pueden ir de blanco? Para que el resto de mujeres que van a la boda no le puedan robar el protagonismo. Al resto de mujeres ninguna se viste de blanco. Entonces, aquí nos parecerá algo parecido. Yo no puedo utilizar el método de la hipótesis nula general para comprobar esta hipótesis nula secundaria o específica, porque no queremos robar el protagonismo a la hipótesis nula general. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una regla mnemotécnica para acordarnos de esto. Bueno, así podemos continuar y entender. Ya hemos visto que no tengo que utilizar el mismo método para todas estas hipótesis nula. Bueno, pues entonces ahora lo que nos quedará por saber son los distintos métodos que hay para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula y cuándo utilizaré unos y cuándo utilizaré otros. Lo pongo en una pizarrita en blanco para no liarnos tanto. En principio hay 3 métodos diferentes para saber si se cumple la hipótesis nula o no se cumple. El primero de los métodos lo que hace es compara el valor del estadístico empírico de contraste, vamos a poner acentos y todo, que podrán ponerlo, estadístico empírico de contraste, que sería una fórmula que está en el formulario. De hecho, los más habituales que nosotros vamos a utilizar son la T de Student y la Z normalizada, aunque habría otros más como la NAVA, pero este no se estudia, solo se menciona en el tema 14, no se estudia en profundidad en esta asignatura cómo se ha de realizar. Entonces, simplemente os la mencionaré. ¿Vale? Sería comparar la fórmula que he realizado del formulario, que sería el valor del estadístico de contraste empírico,
con el valor, vamos a dejar un poco más de espacio para poder poner después símbolos, con el valor teórico del estadístico de contraste. ¿Cuál sería este valor teórico? El valor teórico del estadístico de contraste es el valor que nos dan las tablas del formulario. O sea, las tablas del formulario son unas tablas que están creadas para mostrar el ideal, el valor ideal que tendría que tener como mucho nuestro ejemplo, nuestro empírico, para que se cumpla la hipótesis nula. Si sobrepasa el valor ideal, que sería el ideal de cumplimiento de la hipótesis nula, si es sobrepasado el valor de la tabla por el valor de la fórmula, significará que se rechaza la hipótesis nula. Así yo diré que se cumple la hipótesis nula de homogeneidad, la hipótesis nula general, en este caso comparando el valor del estadístico empírico de contraste con el valor teórico y viendo que el valor teórico es mayor que el valor empírico del estadístico de contraste. Este método que utilizamos la fórmula de la T de Student, que es el más habitual que vais a tener que calcular vosotros, este método de la T de Student empírica de la fórmula y de la T de Student teórica de la tabla del formulario realmente es el más importante, y como es el más importante de todos, se utiliza para contrastar la hipótesis nula general. Así, la hipótesis nula general se hace por medio de la T empírica, que lo comparo con la T teórica, y si la T teórica, T de la tabla, vamos a poner TT, es mayor que la T empírica, se cumple la hipótesis nula. Como es el método más importante, se utiliza para el contraste general más importante. El resto de métodos, el resto de hipótesis nulas específicas o secundarias no van a utilizar este método para no robarle el protagonismo a la hipótesis nula general. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué otros métodos podemos encontrar. Los otros métodos para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula van a ser más sencillitos por alguna parte. Uno de ellos va a ser el realizar el intervalo de confianza. ¿Qué es esto del intervalo de confianza? El intervalo de confianza lo que hacía era, yo tenía la población, yo tenía la muestra, calculaba algo en la muestra, por ejemplo, una correlación. Y para saber si existía o no existía esta correlación en la población, que a fin de cuentas eso es lo que nos dice la hipótesis nula de correlación, saber si no existe relación en la población, o sea que no se cumple esta correlación que sí que se ha visto en la muestra, ver que no se cumple en la población. Para ello lo que hago es inferir los datos, extrapolar los datos de la muestra a la población teniendo en cuenta el posible error muestral, o sea, teniendo en cuenta todos los errores posibles, que son de dos tipos: el error alfa, el error humano, y el error de sesgo, porque mi muestra no se parezca a mi población. Pues yo, si tengo en cuenta estos dos errores, yo puedo llegar a inferir los resultados de la muestra a la población por medio de un intervalo de confianza, sumándole y restándole el error muestral. Así yo obtendré un intervalo de confianza donde, bueno, que las fórmulas están en el tema 11, donde tendré un límite superior y también tendré un límite inferior, porque el error muestral se sumará y se crecerá, porque puede ser que mi correlación sea mayor y sea menor en la población. Por eso tendríamos dos límites, uno superior y uno inferior, porque puede ser que yo me equivoque por lo alto o me haya equivocado por lo bajo. Esas son las realidades que hay. Así tengo dos límites, el superior y el inferior. Como tengo estos dos límites, lo que ahora tengo que ver, ¿qué decía la hipótesis nula? Que no existía relación entre las variables en la población, que realmente no existía relación. ¿Y cuándo no hay relación? Cuando la relación que nos da es cero, cuando la correlación que nos da es cero. Y esto mismo pasará en el intervalo de confianza, cuando entre el límite superior y el límite inferior
nos encontramos el cero absoluto, o sea, el 0,00000, eso significará que en la población no existe correlación y por tanto se cumple la hipótesis nula de correlación. Un ejemplo podría ser que, a fin de cuentas, el saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula es como en un juicio, cuando hay una posibilidad, aunque sea entre 1.000.000, de que no exista relación entre las variables, de que haya cero de culpabilidad del acusado, entonces lo tengo que dejar en libertad. Pues aquí nos pasa eso. Entre el límite superior y el límite inferior hay una posibilidad de la que la correlación sea cero y por tanto se cumplirá la hipótesis nula. Como acabamos de ver, este método es el método, y el del intervalo de confianza es el método ideal para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula de correlación. También se podría saber otras hipótesis nulas secundarias, como pueda ser la hipótesis nula de igualdad de medias o algunas cosas secundarias. Pero en principio, de las que nosotros tenemos que conocer, la hipótesis nula de correlación se ha de mirar, por tanto, por el intervalo de confianza de correlación. El tercero de los métodos para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula es, si cabe, el que más falla, que sería el intervalo de, el método de la probabilidad asociada al estadístico de contraste de acertar. O sea, tenemos dos probabilidades: la probabilidad de acertar con mi estadístico, que a veces también se le llama, cuando trabajamos con los datos del SPSS, se le llama SIG, que es la probabilidad que yo tengo de acertar y que se cumpla la hipótesis nula cuando yo hago los cálculos con las fórmulas del formulario. Y esta probabilidad de acertar, o SIG, la tengo que comparar con la probabilidad de fallar, o alfa. Si la probabilidad de acertar es mayor que la probabilidad de fallar, entonces se cumplirá la hipótesis nula. Este método es menos importante que los otros dos, con lo cual se utilizará en las hipótesis nulas específicas menos interesantes, como son la hipótesis nula de normalidad, donde se utilizaría el chi cuadrado y el Kolmogorov-Smirnov, la prueba Kolmogorov, para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula, y el de homocedasticidad, que utiliza la F de Fisher, Senecor y Lavem. Este método lo que hace es, una vez que ya se han sacado los estadísticos de contraste, se calcularía, que vosotros no tenéis que saber hacerlo, la probabilidad asociada al estadístico de contraste, la probabilidad de acertar, y se compararía con el alfa. Y así yo podría saber si la probabilidad es más grande que el alfa, que se cumple la hipótesis nula. Bueno, ¿qué repasando? ¿Qué hemos visto? Que hay por lo menos 4 hipótesis nulas reales. La hipótesis nula general, que es la más importante y por tanto utiliza el método de contraste de hipótesis más importante, que es el valor del estadístico de contraste, compararlo con el valor teórico del estadístico de contraste, donde el teórico de la tabla tiene que ser mayor que el empírico y se suele utilizar la T de Student o la Z. Y después 3 secundarios, que son la hipótesis nula de normalidad, que me dice si mi curva es normal o no; la hipótesis nula de homocedasticidad, que me dice si mi muestra se parece a mi población; y la hipótesis nula de correlación, que es cuando quiero saber si hay relación entre dos variables, pero no quiero que le robe el protagonismo la hipótesis nula general. Y en este caso se haría por medio de intervalos de confianza. Teniendo en cuenta esto, voy a abrir el examen de estadística del 2015 para ver qué tal nos sale un poco esto, ¿vale? Ya veréis que no es tan complicado como parece. Aquí dice: un educador quiere comprobar una hipótesis: existe más nivel de ciberacoso entre estudiantes inmigrantes que entre estudiantes españoles. A ver, no sé si os acordáis de que era una hipótesis unilateral y una hipótesis bilateral. Tenía que ver con la capacidad del investigador para ser científico, ser más científico y más imparcial o menos imparcial. Nosotros decíamos que si el investigador dejaba abiertas todas las opciones, o sea, que pudiese ganar ambos bandos,
entonces estaba siendo más imparcial. Y por tanto mi estudio estadístico sería bilateral, porque iba a estar mirando hacia ambos lados en igualdad de condiciones. Hay veces que el investigador está convencido de que las diferencias se van a encontrar solo hacia un lado y por lo tanto está siendo un poco parcial. En este caso, mi estudio es unilateral. Aquí si vemos, dice, existe más nivel de ciberacoso entre estudiantes inmigrantes que entre estudiantes españoles. En este caso, como nos habla de que va a haber más nivel de ciberacoso entre inmigrantes que entre españoles, está mirando todo el rato hacia los inmigrantes y no deja la posibilidad de que entre los estudiantes españoles haya más nivel de ciberacoso. Por eso mi estudio va a ser unilateral. Y esto va a afectar también en el contraste de hipótesis. Tengo que recordar que mi estudio va a ser unilateral, no bilateral. Y como me preguntaréis, ¿y cómo sería si mi estudio fuese bilateral? Pues en vez de aparecer este más, diría, existen diferencias en el nivel de ciberacoso entre estudiantes inmigrantes y estudiantes españoles. Si simplemente hablase de diferente, podría ganar tanto los inmigrantes como los españoles y por lo tanto dejar abierta, miraría igual en ambas direcciones, cosa que no pasa. Continuamos leyendo, que dice así: tras obtener una muestra aleatoria de 47 inmigrantes y 82 españoles, les aplica una prueba estandarizada de ciberacoso, con un recorrido de 50 a 150 puntos. O sea, una prueba estandarizada es un examen para medir el ciberacoso. El ciberacoso será la variable dependiente, que yo quiero ver si aumenta o disminuye. Y como se mide por una prueba objetiva, yo sé que mi variable va a ser cuantitativa de intervalo. Además, al hablarme de recorrido de 50 a 150, al hablarme que van los resultados de un número a otro, también sé que va a ser de intervalo. Y dice, y obtiene los siguientes resultados con un nivel de confianza del 95%. Si yo confío que voy a acertar 95 de cada 100 veces, eso significa que voy a fallar 5 de cada 100 y que mi alfa, por lo tanto, será 0,05, porque este 5 de cada 100 se presentará en proporción. Aquí me dan todos los resultados por medio de unas tablas del SPSS. Este es el formato de tabla del SPSS y vemos que nos hablan de la prueba de normalidad, del Kolmogorov-Smirnov, que servía para saber si se cumplía la hipótesis nula específica de normalidad, si en la población los inmigrantes y los españoles se distribuían normalmente. También nos hablan de la prueba de Lavén, Fischer-Senekor o Lavén, la F, que es la de igualdad de varianzas o homocedasticidad. Y por último la T, que sería la T de Student, que sería para la hipótesis nula general. Aquí la primera pregunta dice, el nivel de medida de la variable dependiente es, hemos dicho que es de intervalo, porque nos hablaba de prueba estandarizada, de examen. ¿Se cumple el supuesto de normalidad? O sea, nos están preguntando, ¿se cumple la hipótesis nula de normalidad? Pues eso, ¿cómo lo sabía? Con la prueba Kolmogorov. ¿Y qué os dije con la prueba Kolmogorov? Que tenía que comprobar que se hacía por medio del tercero de los métodos, por medio de la probabilidad asociada al estadístico de contraste, compararlo con el alfa, que era la probabilidad de fallar. En este caso, la probabilidad asociada al estadístico de contraste se escribe como SIG, que ya lo hemos visto, que ya lo dije. Cuando aparece SIG en una tabla del SPSS es la probabilidad de acertar la hipótesis nula. Y la compararé con el alfa, que era 0,05. Aquí vemos que el nivel de ciberacoso en inmigrantes y españoles, la normalidad de inmigrantes y españoles, es de 0,2. 0,2 es más grande que 0,05. Como la probabilidad o significación de acertar la hipótesis nula de normalidad, porque es una prueba de normalidad, la Kolmogorov-Smirnov, es mayor que la probabilidad de fallar, yo sé que mi curva es normal tanto para inmigrantes como para españoles. Se distribuyen normalmente en la población los inmigrantes y los españoles.
La respuesta, por lo tanto, correcta es la C. Seguimos con la siguiente. ¿Se cumple el supuesto de homocedasticidad de varianzas? Pues la homocedasticidad se comprueba con la prueba F de Fischer-Senecor-Olaven, pero como también es una secundaria de las menos importantes, se hace también sin ninguna dificultad por la significación o probabilidad de acertar el estadístico de contraste, y que lo comparaba esta probabilidad de acertar el estadístico de contraste con el alfa. Aquí la probabilidad es de 0,768, que si lo comparo con 0,05 veo que la probabilidad de acertar es mayor que la probabilidad de fallar. Por lo tanto, ¿se cumple el supuesto de homocedasticidad de varianzas? La respuesta clara es sí, porque la significación o probabilidad de acertar es mayor que el alfa. La pregunta 19 nos la vamos a saltar para mirar la 20, que dice: según se desprende del enunciado, en este caso se debe realizar un contraste unilateral, porque nos decía que iba a haber más nivel, la hipótesis del investigador decía que iba a haber más nivel de ciberacoso entre inmigrantes que entre españoles. Entonces ya iba a mirar todo el rato en una dirección concreta. Bueno, así podemos continuar a la 21, que la 21 nos dice si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Exactamente nos dice no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula, en principio, nosotros tenemos que saber que, como es la hipótesis nula general, se haría por el método más importante, o sea, compararía el valor empírico del estadístico de contraste, o sea, la T empírica, que me la dan aquí, con la T teórica de la tabla. Pero antes de hacerlo por el método adecuado, vamos a hacerlo por el método inadecuado para que veáis la diferencia que hay. Que si no lo hacéis por el método adecuado, podéis confundiros. Aquí nos dan los resultados del intervalo de confianza para la diferencia de medias. Si os fijáis, nos dan el superior y el inferior, que sería el límite superior y el límite inferior. El límite superior es de 24,88. El límite inferior es de menos 1,07. Como entre el límite superior y el límite inferior se puede encontrar el cero patatero, el 0,0000, porque uno es negativo y el otro es positivo, eso significa que por este método del intervalo de confianza, como hay una posibilidad, aunque sea entre 1.000.000, de que se encuentre el cero de diferencias, se cumpliría la hipótesis nula. Ya por este método, por este primer método, se cumple la hipótesis nula. Vamos a mirar por el segundo de los métodos, que sería por medio de la SIG o probabilidad asociada al estadístico de contraste, que es la probabilidad de acertar. En este caso, la probabilidad de acertar o SIG es de 0,072. El alfa era de 0,05. La probabilidad de acertar es mayor que la de fallar, aunque por poco, con lo cual se cumpliría la hipótesis nula. Pero vamos a mirarlo por el tercero de los métodos, que es comparar el valor empírico, este 1,8, con el valor teórico de la tabla. Para eso voy al formulario, me vengo a la tabla del formulario y en esta tabla del formulario lo que voy a hacer es, primero tengo que mirar en donde están las colas para saber si es unilateral o bilateral. Mi estudio era unilateral, entonces buscaré en una cola el alfa, busco en una cola porque es unilateral el alfa y me queda aquí, en donde pone 0,050. Yo tendría que trazar una línea vertical, aunque ahora no puedo hacerlo, tengo que trazar una línea vertical que cubra todos estos valores. Y esa línea vertical la cortaré con la línea horizontal que me dé los grados de libertad. Los grados de libertad se calculaba sumando el tamaño de las dos muestras y restándole 2, porque hay dos muestras. Pero en este examen no hay que volverse tan locos porque nos dan los grados de libertad. Nos dicen que son 127. Pues me vengo a la tabla y busco el 127 en la primera columna. Ya os digo que no lo vamos a encontrar, que el más grande es 120. El más grande es 120 y aquí, si trazaría la línea horizontal, cortaría en 1,658. Este sería mi valor
teórico del estadístico de contraste, el 1,658. Así yo me pondría a comparar el empírico, que es 1,8, y el teórico, que es 1,6. El empírico es mayor que el teórico. Cuando el empírico, las diferencias reales son mayores que el ideal de cumplirse la hipótesis nula, eso significa que se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué pasa? Que por este método hemos visto que se rechaza la hipótesis nula, pero por los otros dos se acepta la hipótesis nula. Pero ¿cuál era el método adecuado para la T de Student? ¿Cuál era el método adecuado cuando trabajamos con la hipótesis nula general? El método de la T de Student empírica, compararlo con la T de Student teórica. O sea, moraleja del cuento, si yo no hubiese empleado el método adecuado, yo ahora me confundiría al decir en la pregunta 21 que la decisión que debemos tomar es, como hemos dicho que se rechaza la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula porque así me lo dice el T empírico que lo comparo con el T teórico. O sea, que es muy importante conocer los tipos de hipótesis nulas que hay y que cada uno de ellos tiene su propio método de contraste. Y hay que acordarse de cada uno de ellos porque si no podemos meter la pata. Bueno, nada más y nada menos, os dejo tranquilo y a cualquier duda ya sabéis dónde localizarme. ¡Hasta luego!